Semejanza utilizando segmentos paralelos. El problema de inicio dice, en el triángulo ABC, el segmento DE, estamos hablando de este segmento, es paralelo al lado BC, a este lado. Comprueba que AD, este segmento, entre DB, este pequeño, es igual a AE, este segmento, entre S, este otro segmento pequeño. Ya sabemos que el segmento paralelo genera dos triángulos y que como consecuencia existe proporcionalidad entre los lados de los triángulos. Sin embargo, en esta ocasión se nos está pidiendo demostrar o comprobar que existe proporcionalidad entre los trozos. Observemos cómo el triángulo original ABC, el triángulo más grande, al trazarse la recta o el segmento DE, este segmento o recta, parte a los lados AB en dos trozos o segmentos. Y también el mismo segmento o la misma recta DE parte a la recta AC o al lado AC también en dos trozos o dos segmentos. Uno que en el dibujo se ve claramente más grande que el otro. Sin embargo, podría ser que fueran iguales. Si DE, por ejemplo, pasara por los puntos medios, los trozos serían iguales. O podría ser que quede más arriba y el segmento a partir del vértice común o del vértice A sea más pequeño que el trozo después de la recta paralela. Entonces, aquí lo que vamos a, o lo que se nos pide comprobar es que al trazar una recta paralela y esta recta corta, claro, paralela a un lado, y la recta corta a los otros dos lados, los parte en trozos o segmentos, lo que queremos demostrar es que esos trozos o que entre esos trozos existe también proporcionalidad. AD entre DB igual a AE entre S. Ahora, vamos a ver cómo solucionar esto. En primer lugar, sabemos que el hecho de que la recta DE sea paralela, eso significa que genera el triángulo ADE más pequeño y estos dos son semejantes. Triángulo ABC semejante al triángulo ADE. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Ahora, si estos son semejantes, por el hecho de que DE es paralela a ABC, entonces sabemos que los lados correspondientes son proporcionales. O sea que la división AD entre AB es igual a la división AE entre AC. Ahora, podríamos pensar que esto es lo que se nos solicitó comprobar. Sin embargo, recordemos que estamos comprobando la proporcionalidad entre los trozos y no estamos considerando en este momento o en esta proporción este trozo que sí se nos ha pedido ni este otro que también se nos ha pedido y no lo estamos comprobando. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el segmento AB y lo vamos a sustituir por la siguiente suma. Colocamos AD siempre y abajo, en lugar de colocar AB, lo vamos a sustituir por la suma AD más DB. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque el segmento AB, que es todo este, está formado por los segmentos AD y DB, por la suma de ellos dos.
Entonces cambiamos AB por AD más DB. Y de manera análoga hacemos con el segmento o con el lado AC. Y tenemos que AE entre. Vamos a cambiar AC por la suma de AE más S. Y ahora vamos a utilizar un artilugio que existe entre las proporciones. Cuando se tiene una proporción o una igualdad entre dos razones o fracciones, podemos invertir las fracciones y obtener una proporción equivalente. ¿A qué nos referimos con invertir? Cambiar el denominador por numerador en ambas. Y cuando tenemos una suma sobre un mismo denominador, podemos aplicar la propiedad de la suma de fracciones y separar el numerador dándole el denominador a cada una. Y nos quedaría AD entre AD denominador más DB entre denominador igual que es AD. Y lo mismo en el otro lado. Ambos términos de la suma entre el denominador AE. Pero observemos lo siguiente. Esta fracción da como resultado 1, igual que esta, porque se está dividiendo el mismo número. Entonces tenemos 1 más DB sobre AD. Y esto igual a 1 más S sobre AE. Y acá podemos utilizar una propiedad de las igualdades que dice que cuando hay un mismo término en ambos miembros, este se puede suprimir. Y nos deja con DB entre AD igual a S entre AE. Y acá podemos aplicar nuevamente el artilugio que mencionamos anteriormente de invertir las fracciones. Y nos quedaría AD en el numerador, DB en el denominador y en la otra fracción AE y S. Y esto es precisamente lo que se nos pidió comprobar. Ahora, ¿qué significa esto? Que si trazamos una recta paralela a un lado de un triángulo, esta recta paralela va a cortar claramente a los otros dos lados. Entonces, se definen dos teoremas, por así decirlo, al hacer este corte con una recta paralela. El primero es que la recta paralela va a formar, junto con los lados que corta, un triángulo semejante al original. Lo que significa que la división AD entre AB, que es esta, va a ser igual a la división AE entre AC. Debido a que los lados de los dos triángulos, el que se formó y el original, tienen que ser proporcionales y los triángulos son semejantes. Y también hay una igualdad que no está escrita acá, o una razón que también es igual a esas dos, aunque no está escrita, y es que la división de E entre BC también es parte de la proporción. Y también se define un segundo teorema, el de la proporcionalidad entre los trozos. ¿Qué quiere decir? Cuando hacemos el corte o cuando trazamos la recta DE paralela a dos lados, vemos cómo esos lados quedan cortados en dos trozos. 1, 2. Y de igual forma el otro lado. 1,
2. Entonces, además de tener la proporcionalidad entre los lados de los triángulos, también tenemos la proporcionalidad, o también existe proporcionalidad entre los trozos que se definen al hacer el corte con la recta paralela. AD entre DB, los dos trozos en que se cortó el segmento o el lado AB, es igual a la razón entre los dos trozos en que fue cortado el segmento o el lado AC. Este es el segundo teorema que tiene que ver con paralelismo, segmentos paralelos y semejanza. Problema propuesto. Calcular la longitud de S. Si DB es igual a 4, DA es 10, BE es igual a 6. Veamos los datos que se nos dan. Dice BD igual a 4, DA igual 10 y además BE igual 6. Y se nos pide la medida de S. Entonces, vemos que están involucrados los 4 trozos en que fueron divididos los dos lados gracias a la recta paralela de E, por lo que podemos aplicar este teorema para plantear una regla de 3 y realizar el despeje. Y en el segundo caso, de manera similar, la información que se nos da es PG, 6, GQ, 8, QH, 12, y se nos pide encontrar FG. Ahora, podríamos encontrar FG si encontramos con la proporcionalidad entre trozos el segmento FP o PF. Si hallamos con la proporcionalidad entre trozos el segmento PF y lo sumamos con 6, vamos a encontrar el segmento FG que se nos pidió. Y no es la única forma de hacerlo, también podríamos haber utilizado proporcionalidad entre los lados del triángulo.